El sol de la tarde caía implacable sobre Puebla, mientras Leticia Ramírez, de 28 años, caminaba lentamente por las calles empedradas del barrio de Analco. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre de 6 meses, sintiendo los ocasionales movimientos de la vida que crecía dentro de ella. El sudor perlaba su frente bajo el intenso calor mexicano, pero una sonrisa iluminaba su rostro bronceado. Acababa de salir de su revisión mensual en la clínica, donde le habían confirmado que todo marchaba perfectamente con su embarazo. Leticia había tomado el camino más largo para regresar a casa, pasando por el mercado local para comprar los ingredientes frescos que necesitaba para preparar la cena. Miguel, su esposo, le había prometido llegar temprano del taller mecánico donde trabajaba. «Hoy celebraremos», había dicho él por teléfono, cuando ella le comunicó que el doctor le había mostrado en el ultrasonido que esperaban una niña. Mientras seleccionaba unos chiles poblanos particularmente hermosos, Leticia no podía evitar sentir una mezcla de felicidad y preocupación. Las cosas con Miguel habían sido complicadas desde que anunciaron el embarazo. Su suegra, doña Carmela Vázquez, una mujer de mirada penetrante y labios perpetuamente fruncidos, había recibido la noticia con una frialdad desconcertante. «Una niña, no va a continuar el apellido Vázquez», había murmurado con desprecio durante la cena familiar en la que anunciaron la noticia. Desde entonces, la tensión entre ambas mujeres solo había aumentado, especialmente después de que Miguel insistiera en que su madre se mudara temporalmente con ellos tras sufrir una caída que le había dejado el tobillo fracturado. Con las bolsas del mercado pesando en sus brazos, Leticia decidió tomar un atajo por un callejón que conocía bien, bordeado por las coloridas paredes de casas antiguas. La calle estaba inusualmente desierta a esa hora, probablemente debido al calor abrasador. Sus pensamientos divagaban entre nombres para la bebé y las recetas que su abuela le había enseñado para la cena de esa noche, cuando un ruido a sus espaldas la sobresaltó. «Estás contenta, ¿no? Destruyendo a mi familia con esa criatura». La voz áspera de doña Carmela resonó en el callejón antes de que Leticia pudiera voltearse completamente. «Doña Carmela, ¿qué hace aquí? Debería estar en casa descansando su tobillo», respondió Leticia, intentando mantener la calma mientras notaba que su suegra no usaba el bastón que supuestamente necesitaba y que su mirada destilaba un odio que nunca había visto tan explícito. «Te he estado siguiendo. Necesitaba hablar contigo a solas sin que mi hijo estuviera presente», respondió la mujer mayor, acercándose con una movilidad sorprendente para alguien supuestamente lesionado. «Sé lo que estás haciendo. Quieres apartarlo de mí. Quieres quedarte con todo lo que es mío». Leticia retrocedió instintivamente, protegiendo su vientre con ambas manos, dejando caer las bolsas del mercado. Los tomates rodaron por el suelo de piedra, mientras ella intentaba razonar con la mujer. «Doña Carmela está confundida. Yo amo a Miguel y él está feliz con nuestro bebé. Usted siempre será su madre y...» No pudo terminar la frase. Con una agilidad inesperada, la mujer de 65 años se agachó junto a una construcción cercana y tomó un ladrillo suelto. Antes de que Leticia pudiera reaccionar, doña Carmela se abalanzó sobre ella y le golpeó el costado de la cabeza con el objeto. El dolor fue inmediato e intenso. Leticia cayó al suelo, sintiendo un líquido caliente deslizándose por su sien. A través de la visión borrosa, vio a su suegra levantando nuevamente el brazo para asestarle otro golpe. Con un instinto puramente maternal, Leticia rodó sobre sí misma, protegiendo su vientre a toda costa. «Auxilio, por favor, alguien ayúdeme», gritó desesperadamente mientras esquivaba el segundo golpe que impactó contra el suelo. El grito alertó a un grupo de mujeres que salían de una tienda cercana. Doña Carmela, al ver que había testigos, arrojó el ladrillo ensangrentado y se alejó cojeando rápidamente, revelando que su supuesta lesión había sido al menos en parte una farsa. «¡Ayuda, por favor! ¡Estoy embarazada!», sollozó Leticia mientras las mujeres corrían hacia ella. Una de ellas, una enfermera que regresaba de su turno, rápidamente evaluó la herida en su cabeza. «Necesitas ir al hospital inmediatamente», dijo la enfermera mientras presionaba un pañuelo contra la herida para detener el sangrado. «La herida es profunda y debemos asegurarnos de que el bebé esté bien». Mientras la trasladaban al Hospital General de Puebla, Leticia temblaba incontrolablemente.
no solo por el shock físico, sino por la terrible realización. La mujer que debería haber sido como una segunda madre para ella, había intentado lastimarla gravemente, quizás incluso matarla a ella y a su bebé. ¿Y Miguel? ¿Cómo reaccionaría cuando supiera lo que su madre había hecho? Leticia no imaginaba que la verdadera traición apenas comenzaba a revelarse. En la sala de emergencias del Hospital General de Puebla, el tiempo parecía haberse detenido para Leticia. Los médicos se movían a su alrededor con eficiencia clínica, suturando la herida en su cabeza, mientras monitoreaban constantemente los latidos del corazón de su bebé. El golpe había sido severo, dejándole una contusión y requiriendo 12 puntos, pero milagrosamente, según el obstetra que la examinó, la pequeña que crecía en su interior parecía no haber sufrido daños. «Has tenido mucha suerte», comentó la doctora Ramírez mientras revisaba el ultrasonido. «Tu bebé tiene un latido fuerte y no vemos señales de desprendimiento placentario. Sin embargo, quiero mantenerte en observación esta noche». Leticia asintió débilmente, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Había llamado a Miguel 6 veces desde el teléfono que le prestó una enfermera, pero todas las llamadas habían ido directamente al buzón de voz. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondía cuando más lo necesitaba? ¿Hay alguien a quien podamos llamar para acompañarte?, preguntó la enfermera que organizaba su traslado a una habitación. «Mi esposo, sigo intentando localizarlo», respondió Leticia, su voz quebrada. «Mi familia vive en Oaxaca, no tengo a nadie más aquí en Puebla». La realidad de su aislamiento la golpeó con fuerza. Desde que se había casado con Miguel 3 años atrás, había dejado su pueblo natal y a su familia para mudarse a Puebla. Sus padres, campesinos de escasos recursos, rara vez podían visitarla debido a la distancia y el costo del viaje. Cuando finalmente la instalaron en una habitación compartida, Leticia miró el reloj. 8:42 p.m. Miguel debería haber salido del trabajo hacía horas. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Y si su suegra ya había hablado con él? ¿Y si había tergiversado lo sucedido? Como respondiendo a sus pensamientos, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Miguel. «Estoy en casa con mi madre. Me contó lo que pasó, necesitamos hablar, pero no puedo ir al hospital ahora. Ella está muy alterada». Leticia leyó el mensaje varias veces, incapaz de creer lo que veía. Su esposo, el hombre que le había prometido protegerla siempre, estaba priorizando a la mujer que acababa de atacarla brutalmente. Con dedos temblorosos respondió: «Tu madre intentó matarme, Miguel. Me golpeó en la cabeza con un ladrillo. Estoy en el hospital. Podrían haberme perdido a mí y a tu hija. Por favor, ven». Los minutos pasaron sin respuesta. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 10:15 p.m., la puerta de la habitación se abrió. Miguel entró, su rostro una máscara impenetrable. No se acercó a la cama, sino que permaneció cerca de la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre?», fueron sus primeras palabras, pronunciadas en un tono bajo pero cargado de acusación. Leticia sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. «¿Qué? Miguel, ¿de qué estás hablando? Tu madre me atacó. Hay testigos que la vieron». Miguel se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. «Mi madre me lo contó todo. Dice que la provocaste, que la insultaste y que cuando ella intentó defenderse verbalmente, la empujaste. Dice que se golpeó contra la pared y que tú te lastimaste al caer mientras la empujabas». La incredulidad dio paso a la indignación. «¿Y le creíste? ¿A pesar de que tengo una herida que requirió 12 puntos? ¿A pesar de que hay testigos que vieron cómo me atacó con un ladrillo? Los vecinos dicen que vieron una pelea, no quién empezó qué», respondió él, evitando mirarla directamente. «Mi madre tiene 65 años, Leticia. Está con el tobillo fracturado. ¿Cómo podría ella atacarte así?» «Su fractura es mentira», exclamó Leticia, incorporándose en la cama a pesar del dolor. «La vi caminar perfectamente cuando me siguió, cuando me atacó. Todo ha sido una farsa, Miguel. Tu madre ha estado fingiendo para manipularte, para mantenerte cerca de ella y alejarme de ti». Algo cambió en la expresión de Miguel. Un destello de duda, quizás, pero rápidamente suprimido. «No hables así de mi madre. Ella ha sacrificado todo por mí». Leticia sintió que las piezas comenzaban a encajar.
Los comentarios constantes de doña Carmela sobre cómo Leticia no era suficientemente buena para su hijo, las llamadas incesantes cuando estaban solos, la insistencia en que Miguel pasara todos los domingos en su casa, sin Leticia. Miguel, tu madre no quiere que seas feliz conmigo. No quiere que tengamos esta bebé. Me lo dijo antes de atacarme. Dijo que estaba destruyendo a su familia. Miguel se acercó finalmente, pero no para consolarla. Sus ojos mostraban una frialdad que Leticia nunca había visto en él. Mi madre está destrozada, Leticia. Está en casa llorando, con moretones en los brazos donde dice que la sujetaste. ¿Sabes lo que me dijo? Que siempre has sentido que la odias, que has querido separarme de ella desde que nos conocimos. Eso no es cierto, protestó Leticia sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Siempre intenté agradarle, siempre respeté su lugar en tu vida. Creo que necesitamos tiempos separados, dijo Miguel finalmente, retrocediendo hacia la puerta. Mi madre necesita atención después de lo que pasó. Me quedaré con ella en su casa unos días. ¿Me estás abandonando? ¿A mí y a tu hija? La voz de Leticia era apenas un susurro horrorizado. No te estoy abandonando, respondió él, pero su mirada evasiva decía lo contrario. Solo necesito tiempo para pensar, para entender qué pasó realmente. Volveré mañana y hablaremos con más calma. Antes de que Leticia pudiera responder, Miguel ya había salido de la habitación, dejándola sola con su dolor, su miedo y la terrible comprensión de que el hombre que amaba había elegido creer una mentira por encima de la evidencia frente a sus ojos. La enfermera que entró minutos después para revisar sus signos vitales la encontró llorando silenciosamente, una mano sobre su vientre, como prometiendo protección a la pequeña vida que albergaba. ¿Puedo hacer algo por usted, señora?, preguntó la enfermera con genuina preocupación. Leticia levantó la mirada, una nueva determinación formándose entre sus lágrimas. Sí, necesito hacer una denuncia policial y necesito llamar a mi hermana en Oaxaca. La habitación del hospital quedó en silencio tras la partida de los oficiales de policía. Leticia había presentado formalmente una denuncia por agresión contra Carmela Vázquez, respaldada por los testimonios de las mujeres que habían presenciado el ataque y por el informe médico que detallaba la naturaleza de sus heridas. El proceso había sido agotador, pero necesario. Te vamos a mantener bajo observación otra noche, le informó la doctora Ramírez durante su visita matutina. Tu presión arterial está un poco elevada, lo cual es comprensible dado el estrés, pero necesitamos monitorearte para asegurarnos de que no desarrolles preeclampsia. Leticia asintió distraídamente, su mente dividida entre la preocupación por su bebé y la angustia por la traición de Miguel. Él no había regresado como prometió, ni siquiera había llamado. Sus mensajes permanecían sin respuesta. Leticia, estoy aquí. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Su hermana menor, Elena, entró apresuradamente en la habitación, el alivio y la preocupación mezclándose en su rostro moreno tan similar al de Leticia. Tomé el primer autobús desde Oaxaca. Apenas recibí tu llamada. Las hermanas se abrazaron. Leticia, finalmente, permitiéndose llorar completamente en los brazos de alguien que sabía que estaba incondicionalmente de su lado. No puedo creer lo que me contaste por teléfono, dijo Elena, sentándose junto a la cama. A sus 24 años, era maestra en una escuela rural y había ahorrado durante meses para poder visitar a su hermana cuando naciera el bebé. Siempre supe que esa señora era extraña, pero esto es criminal. Lo peor no es el ataque, confesó Leticia, secándose las lágrimas. Es que Miguel no me cree, Elena. Prefiere creer las mentiras de su madre. Elena tomó las manos de su hermana. Hay algo que necesitas saber, algo que no quería decirte por teléfono. Cuando salía de la estación de autobuses, me encontré con Lucía Mendoza. Leticia frunció el ceño, recordando vagamente el nombre. ¿La exnovia de Miguel? ¿La que trabajaba en la panadería? Elena asintió. Nos reconocimos inmediatamente. Ella me preguntó por ti y cuando le conté lo que había pasado, Leticia, ella se puso pálida. Me dijo que tenía algo importante que contarte, algo sobre Miguel y su madre. Horas más tarde, sentada en una cafetería cercana al hospital donde Leticia había recibido permiso para salir brevemente, las hermanas escuchaban atentamente a Lucía Mendoza,
una mujer delgada de cabello corto que retorcía nerviosamente una servilleta entre sus dedos. Salí con Miguel durante casi 2 años, comenzó Lucía. Al principio todo era perfecto, él era atento, cariñoso, pero todo cambió cuando su madre comenzó a entrometerse. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi ropa, mi forma de cocinar, mi trabajo. Luego comenzó a llamarlo constantemente cuando estábamos juntos. Leticia asintió, reconociendo el patrón. A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando le dije a Miguel que su madre estaba siendo controladora, él se puso furioso, continuó Lucía. Dijo que yo estaba celosa, que intentaba separarlo de la única persona que siempre había estado para él, pero lo peor vino después. Lucía les contó cómo, tras una discusión particularmente acalorada con doña Carmela, había sufrido un accidente similar. Estaba saliendo de mi trabajo cuando alguien me empujó por las escaleras traseras de la panadería. Me fracturé la muñeca y tuve contusiones severas. No vi quién fue, pero estoy segura de que fue ella. ¿Presentaste una denuncia?, preguntó Elena. Lucía negó con la cabeza. No tenía pruebas, y cuando se lo conté a Miguel, él insinuó que yo misma podría haberme caído a propósito para culpar a su madre. Terminamos esa misma noche. Y no eres la única, ¿verdad?, preguntó Leticia, una terrible sospecha formándose en su mente. No, confirmó Lucía. Después de lo que pasó, comencé a investigar. Hablé con Daniela, la novia que tuvo Miguel antes que yo. Ella también tuvo problemas con doña Carmela, acoso, llamadas anónimas, hasta que un día su departamento fue vandalizado. Nada fue robado, pero todas sus fotos con Miguel fueron destruidas. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Es un patrón. Hay más, dijo Lucía bajando la voz. Después de que terminamos me encontré con el tío de Miguel, Roberto. Estaba ebrio en una cantina y cuando me vio comenzó a disculparse, a decir que lamentaba no haberme advertido sobre su hermana. Según él, doña Carmela siempre ha sido así, incluso con la esposa de su propio padre. Aparentemente, cuando Miguel tenía 8 años, su padre quiso divorciarse de ella. Una semana después, sufrió un accidente automovilístico que nunca se investigó adecuadamente. Las implicaciones de lo que Lucía estaba sugiriendo eran demasiado horribles para verbalizarlas. Leticia colocó instintivamente una mano protectora sobre su vientre. «Necesito pruebas», dijo finalmente. «Necesito que todas estas mujeres testifiquen, que cuenten sus historias, y necesito encontrar a ese tío, a Roberto. Yo te ayudaré», ofreció Lucía sin dudar. «He vivido con miedo durante demasiado tiempo, pensando que estaba sola, que nadie me creería. Pero cuando Elena me contó lo que te pasó, supe que era el momento de hablar». De regreso en el hospital, mientras Elena se acomodaba en un sillón para pasar la noche junto a su hermana, Leticia miraba por la ventana hacia las luces de Puebla, una ciudad que había llegado a amar pero que ahora se sentía como una trampa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena suavemente. Leticia se volvió hacia su hermana, su rostro reflejando una determinación que surgía de la necesidad más básica de supervivencia. «Voy a proteger a mi hija, voy a exponer la verdad, y luego voy a alejarme lo más posible de esa familia». Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Miguel. «Necesitamos hablar. Estaré en el hospital mañana a las 10 a.m. Mi madre viene conmigo». Leticia mostró el mensaje a Elena, quien inmediatamente se alarmó. «No puedes verla, es peligroso». «No», respondió Leticia con una calma sorprendente. «Es exactamente lo que necesito, pero necesitamos prepararnos». Mientras la noche avanzaba, las hermanas elaboraron un plan. No sería fácil, pero Leticia estaba determinada a proteger no solo su vida y la de su bebé, sino también a exponer una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo, destruyendo vidas a su paso. La mañana llegó con un cielo nublado sobre Puebla, un reflejo perfecto del estado de ánimo en la habitación del hospital, donde Leticia, sentada en la cama con la espalda recta y la mirada firme, esperaba la llegada de Miguel y su madre. Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras la oficial Martínez, una mujer de mediana edad con expresión severa, esperaba discretamente en el pasillo, según lo acordado. «¿Estás segura de esto?», preguntó Elena por enésima vez. «Podríamos simplemente irnos, regresar a Oaxaca hoy mismo». Leticia negó con la cabeza.
No puedo pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, temiendo que ella aparezca para terminar lo que empezó. Esto tiene que acabar hoy. El plan era arriesgado pero necesario. Tras la conversación con Lucía, Leticia había contactado a la oficial encargada de su caso, explicándole sus sospechas y lo que habían descubierto. Sorprendentemente, el nombre de Carmela Vázquez ya figuraba en registros policiales por denuncias previas que nunca habían prosperado por falta de pruebas o porque las víctimas habían retirado los cargos, presumiblemente, bajo presión. Necesitamos una confesión, había dicho la oficial Martínez, o al menos necesitamos que demuestre su verdadera naturaleza frente a testigos confiables. El sonido de pasos acercándose hizo que ambas hermanas se tensaran. La puerta se abrió y Miguel entró primero, su rostro mostrando signos de una noche sin dormir. Tras él, apoyada en un bastón que Leticia sabía que no necesitaba, venía doña Carmela, su expresión una perfecta máscara de preocupación maternal. «Leticia, cariño», dijo la mujer mayor con voz dulce, tan diferente del tono venenoso que había usado en el callejón. «Estoy tan preocupada por ti. ¿Cómo pudimos llegar a esto?» Miguel parecía incómodo, dividido, sus ojos moviéndose entre su esposa y su madre. «Leticia, necesitamos resolver esto como familia. Mi madre está dispuesta a olvidar lo que pasó si tú también lo haces». Elena se levantó indignada. «¿Olvidar? ¿Cómo puede olvidar que esta mujer intentó matarla?» «Tú no te metas», espetó doña Carmela, su fachada amable resbalándose momentáneamente. «Esto es entre mi hijo, su esposa y yo». «Se equivoca, señora Vázquez», intervino Leticia con una calma que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «Esto ya no es un asunto familiar, es un asunto legal. He presentado cargos formales contra usted por intento de homicidio». El rostro de Carmela se transformó, la máscara de preocupación dando paso a una furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, después de aceptarte en mi familia, a pesar de que nunca fuiste lo suficientemente buena para mi hijo». «Mamá, por favor», intentó calmarla Miguel, pero era demasiado tarde. La verdadera Carmela estaba emergiendo. «No, Miguel, ya es hora de que esta mujer escuche la verdad», continuó doña Carmela, acercándose a la cama a pesar del bastón que supuestamente necesitaba para caminar. «Siempre supe que eras problemática, igual que las otras, intentando separar a mi hijo de mí, la única persona que realmente lo ama». «¿Las otras?», preguntó Miguel confundido. «¿De qué estás hablando, mamá?». Leticia mantuvo la mirada fija en su suegra. «Habla de Lucía, de Daniela, de todas las mujeres cuyas vidas has intentado destruir porque se acercaron demasiado a tu hijo». «Esas zorras no merecían a mi hijo», escupió Carmela, olvidando completamente su acto de mujer frágil e inocente. «Y tú tampoco. Ese bebé que llevas no es más que una cadena que intentas ponerle a Miguel». Miguel retrocedió, horrorizado ante la transformación de su madre. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo la verdad, hijo. Esta mujer está intentando alejarte de mí, igual que intentó hacerlo tu padre. ¿Y sabes qué le pasó a él por intentar abandonarme?». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Miguel palideció. ¿Qué estás insinuando sobre el accidente de papá?». La sonrisa de Carmela se tornó macabra. «No fue un accidente, querido. Tu padre quería divorciarse, quería la custodia compartida. Dijo que yo era inestable. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que sacrifiqué por él». «Oh, Dios mío», murmuró Miguel cayendo en una silla cercana. «Mamá, ¿qué hiciste?». «Lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia», respondió ella con una calma aterradora. «Lo mismo que intenté hacer con esta mujer. Debí haber golpeado más fuerte. Debí haber apuntado a su vientre en lugar de a su cabeza». En ese momento, la puerta se abrió completamente, revelando a la oficial Martínez, quien había estado escuchando todo, junto con otro oficial que sostenía una cámara de video. Detrás de ellos, Lucía Mendoza, y dos mujeres más que Leticia, reconoció de las descripciones como Daniela y la viuda del tío Roberto. «Carmela Vázquez», dijo la oficial con voz autoritaria, «queda detenida por intento de homicidio y estamos reabriendo la investigación sobre la muerte de Javier Vázquez en 1998. Lo que siguió fue un caos. Carmela intentó escapar, abandonando repentinamente su bastón y moviéndose con una agilidad que confirmaba lo que Leticia había dicho sobre su lesión fingida.
Los oficiales la interceptaron rápidamente, leyéndole sus derechos mientras la esposaban. «Miguel, hijo, ayúdame», gritaba Carmela mientras la sacaban de la habitación. «Todo lo hice por ti. Todo». Miguel permaneció inmóvil en estado de shock, mientras las piezas de su vida se reordenaban dolorosamente en su mente. Las exnovias que habían terminado con él abruptamente, los accidentes que habían sufrido, la muerte de su padre que siempre había aceptado como una tragedia inevitable, todo adquiría un nuevo y horrible significado. Cuando la habitación quedó finalmente en silencio, solo quedaban Leticia, Elena y Miguel. Él levantó la mirada hacia su esposa, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Leticia, yo no sé qué decir. Te fallé de la peor manera posible». «Sí, lo hiciste», respondió ella, sin rastro de la devoción ciega que alguna vez había sentido por él. «Elegiste creer a una mentirosa por encima de la mujer que supuestamente amabas, la madre de tu hija». «Estaba cegado», admitió él, su voz quebrada. «Toda mi vida ella me manipuló. Me hizo creer que nadie me amaría como ella, que todos intentarían separarme de ella por envidia o maldad. Nunca vi la verdad hasta hoy». Leticia intercambió una mirada con Elena, quien asintió levemente y salió discretamente de la habitación dándoles un momento de privacidad. «Miguel, voy a regresar a Oaxaca con mi familia», dijo Leticia con firmeza. «Nuestra hija nacerá allí, rodeada de personas que realmente la protegerán». «Por favor», suplicó él acercándose pero sin atreverse a tocarla. «Dame otra oportunidad. Te amo, amo a nuestra hija. Haré terapia, trabajaré en mis problemas, en todo lo que mi madre distorsionó en mí». Leticia lo miró, viendo por primera vez no al hombre fuerte y decidido que creía conocer, sino a un niño que había crecido bajo el control de una mujer manipuladora y peligrosa. Sintió compasión, pero también una claridad que antes no tenía. «No puedo quedarme contigo ahora», dijo finalmente. «Necesito tiempo y espacio para sanar, para proteger a nuestra hija y a mí misma. Y tú necesitas tiempo para entender quién eres realmente sin la influencia de tu madre». Miguel asintió lentamente, aceptando la realidad de lo que había perdido por su ceguera. «Lo entiendo», dijo finalmente secándose las lágrimas. «No te pido que me perdones ahora, solo que me permitas demostrar con el tiempo que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que tú y nuestra hija merecen». Leticia no respondió inmediatamente. Su mano descansó sobre su vientre, sintiendo los movimientos de su hija, un recordatorio constante de la vida inocente que dependía de sus decisiones. «El tiempo dirá», fue su respuesta final. «Por ahora necesito distancia, necesito sanar». 3 meses después, en una pequeña casa rodeada de bugambilias en las afueras de Oaxaca, Leticia mecía suavemente a la pequeña Esperanza en sus brazos. El nombre había sido una declaración de intenciones, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza permanece. Elena entró en la habitación con una taza de té de manzanilla. «Tiene tus ojos», comentó con una sonrisa, mirando a su sobrina que dormía plácidamente. «Y la barbilla de su padre», añadió Leticia con una mezcla de tristeza y aceptación. El juicio contra Carmela Vázquez había concluido la semana anterior. Con los testimonios de múltiples víctimas y la evidencia forense recuperada del caso de Javier Vázquez, había sido condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, aunque tardía, había llegado. «¿Has pensado en su oferta?», preguntó Elena refiriéndose a la carta que Miguel había enviado, pidiendo permiso para visitar a su hija. Leticia asintió. «Le escribí esta mañana. Puede venir el próximo domingo». La decisión no había sido fácil. Parte de ella aún sentía el dolor de la traición, pero otra parte reconocía que Miguel también había sido una víctima de su madre, manipulado desde la infancia para priorizar la lealtad enfermiza hacia ella por encima de todo lo demás. Los informes de su terapeuta, que Miguel compartía voluntariamente con Leticia, mostraban un progreso significativo. Estaba enfrentando los años de manipulación psicológica, reconociendo patrones tóxicos y trabajando para romperlos. «¿Crees que algún día podrán reconstruir algo?», preguntó Elena. Leticia miró a su hija, tan perfecta, tan inocente. «No lo sé. Por ahora, me basta con saber que estamos seguras, que tenemos el control de nuestras vidas. El futuro está abierto, como debe ser».
Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Oaxaca, Leticia reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí, un camino marcado por el dolor y la traición, pero también por el coraje y la verdad. Un camino que le había enseñado que a veces la supervivencia no consiste en permanecer, sino en tener la valentía de alejarse, de reconstruirse, de redefinir lo que significa ser fuerte. Y mientras Esperanza dormía en sus brazos, Leticia supo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, miró hacia el futuro sin miedo, lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo donde ella y su hija estarían siempre en primer lugar, donde nunca más permitiría que nadie amenazara su seguridad o su dignidad. El camino hacia la curación sería largo, pero Leticia estaba preparada para recorrerlo, un paso a la vez, con la certeza de que merecía algo mejor, y con la promesa silenciosa de que su hija crecería conociendo su propio valor, entendiendo que el amor verdadero nunca debe venir acompañado de miedo. «Estamos bien», susurró a su bebé dormida, «y siempre lo estaremos».